y lo que lo empujaría a descubrir una verdad que sembraría todo lo que él hasta ese momento había creído. Este joven, hermano, se conoce como Martín Lutero, hijo de campesinos, que tenía un futuro secular grandioso, pero que, según la historia cuenta, un día iba de camino a la universidad, gracias, hermano, de la universidad a su casa y lo atrapó una gran tormenta. En su desesperación y en su terror por la tormenta, le suplicó a Dios que le permitiera sobrevivir. Y si eso pasaba, él dedicaría su vida a Dios. Llega sano y salvo a su casa y él decide cumplir la promesa. Se convierte en un monje agustino, allá por 1500, antes de 1517, aún en contra de la voluntad de su padre, y se mete como monje. Y ahí descubre que la justicia, que el concepto de la justicia de Dios significaba que era Dios tan justo que él tenía que castigar a los culpables. Y uno de sus grandes terrores era precisamente eso, ser rechazado por Dios y ser totalmente condenado. Dice la historia que él se encerraba en su cuarto, se autoflagelaba, se amarraba las piernas, se aventaba contra la pared, incluso él llegó a creer estar luchando contra Satanás. Y cuando él empezó a hacer sus estudios acerca de las Escrituras, llega al libro de Romanos, y lo que a él le llama la atención es precisamente Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En uno de sus escritos, Martín Lutero dijo, me quema esa palabra y quiero saber qué es lo que realmente significa. Mis maestros me han enseñado otro concepto de justicia, pero aquí dice que el Evangelio me revela esa justicia. Y más adelante, progresivamente, Martín Lutero llevaría la verdad que nos ha hecho libre a todos los que hemos sido salvos por la gracia y por la fe de Cristo. Y eso lo vamos a ir viendo en esta pequeña disertación. No es una predicación expositiva, hermanos. Probablemente tampoco sea temática. Pero en pro del mes de la Reforma queremos tocar esta doctrina importante, hermanos, porque desafortunadamente, aún dentro del movimiento evangélico, el evangelio de la gracia es relegado porque el ser humano se niega a creer que yo no tenga que aportar para mi salvación. Y la Biblia es clara, hermanos, somos justificados únicamente por medio de la fe y la gracia de Cristo. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu gran bondad que nos permitiste adorarte con cánticos, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo palpable en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Te rogamos, Espíritu Santo, que en esta mañana traigas a nuestro corazón convicción, Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, que sea tu palabra hablando a nuestros corazones. Si hay alguien aquí que aún no ha sido justificado por la fe en Jesucristo, que hoy, Señor, salga justificado y salvado por la fe y gracia en nuestro Señor Jesucristo. Gracias también por aquellos hombres que desde años antes, Señor, descubrieron verdades bíblicas y se opusieron ante las mentiras que pululaban en aquella época. Gracias te damos por todos esos varones como John Huss, William Tyndale, Señor, Martín Lutero y todos ellos que proclamaron las verdades a pesar de que eso conllevaba, Señor, a perder incluso sus vidas. Te damos gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Martín Lutero, hermano, se había comprometido completamente a la vida monástica. Él en su concepto de justicia, hermanos, él creía que teníamos que como complacer a Dios viviendo una vida rigurosa, una vida totalmente estricta. Y esa era la vida de Martín Lutero. Incluso dicen los historiadores que muchos de sus colegas, o no sé cómo se le llaman, de sus compañeros de ahí del monasterio, admiraban mucho la vida rigurosa que Martín Lutero llevaba. La vida religiosa de Martín Lutero era admirable, pero muchos, o más bien pocos o nadie sabía que esa vida religiosa de Martín Lutero lo había llevado a una cárcel, a una miseria espiritual que lo estaba carcomiendo por dentro. La ansiedad y la desesperación lo estaban consumiendo. Martín Lutero estaba inquieto respecto a su salvación y al pecado, y por eso luchaba, literalmente luchaba contra él mismo
todos los días para alcanzar la justicia de Dios, para encontrar la salvación a través de su vida piadosa, de disciplina, valiendo de sus propios esfuerzos y sus buenas obras para aplacar la ira de Dios. Rezaba a diario, hacía caridades, y cuando fue a Roma, él quería ir para tener una paz con su alma. Lo primero que descubre, hermanos, en Roma es la corrupción de la iglesia de Roma y sus inmoralidades. Una de las cosas que en aquellos tiempos la iglesia tenía era la venta de indulgencias. ¿Qué era la venta de indulgencias? La venta de indulgencias, la iglesia te decía que la iglesia tenía el poder y la autoridad de sacar a las almas del purgatorio, pero no de manera gratuita, sino que tú tenías que pagarle una cantidad a la iglesia, y al momento que el dinero caía en la caja, en ese momento las almas salían del purgatorio y se iban con Dios al cielo. Entre más dinero pagaba, más rápido salía tu ser querido del purgatorio. ¿Quién no desearía, hermanos, que saber de que si uno de nuestros seres queridos que ya murieron y saber que están sufriendo en una eterna condenación, si pudiéramos sacarlos de ahí? ¿Quién no quisiera eso, hermanos? Muchos de aquí quisiéramos hacer eso. Y qué padre sería que pudiéramos pagar un dinero para sacar esa alma del infierno, pero es una gran mentira. No podemos sacar a nadie, pero la iglesia enseñó a la gente para que la gente sintiera compasión de su familiar, y eso le cambió completamente la vida a Martín Lutero. Pronto la luz, hermanos, llegaría a la vida de Martín Lutero, y creo que Dios estaba preparando ese camino para sacar de esa miseria espiritual a muchas personas de la Europa medieval de aquel entonces. Y pronto se entraría, hermanos, su descubrimiento liberador. Entre 1513 y 1516, hermanos, Martín Lutero inició su estudio sobre los Salmos y sobre Romanos. Y él encuentra, hermanos, que la justicia que él tenía chocaba con la justicia que la Biblia revelaba acerca de Dios. Conforme los años pasando, hermanos, y Martín Lutero estudiaba, se encuentra con Romanos 1:17, que es una cita del profeta Habacuc. Y fíjese lo que escribió Martín Lutero cuando él encuentra Romanos 1:17. Y ese es un pequeño contexto histórico para poder entrar al tema de la justificación, hermanos. Martín Lutero escribió lo siguiente: me había inflamado el deseo de entender bien un vocablo usado en la epístola a los Romanos, capítulo 1, donde dice: la justicia de Dios es revelada en el Evangelio, porque hasta entonces yo la consideraba con terror. Él le tenía terror a la justicia de Dios, hermano. Él se imaginaba, como muchas personas se imaginan, que Dios es un viejito que está sentado en su trono, bien enojado, esperando a que el ser humano peque y ¡pum!, lanzando el fuego del infierno. Ese era el concepto de la justicia de Dios en la Europa medieval. La gente, y no sé quiénes han visto películas o series de aquella época, literalmente la gente le tenía terror a Dios y terror a la iglesia. No había un temor reverente a Dios. No había un amor hacia Dios, una convicción de decir: yo amo a Dios porque Él me amó primero, porque Él es digno. No, yo le temo a Dios porque Él me puede mandar al infierno en cualquier momento. Y por ende, si contradigo a la iglesia, estoy contradiciendo a Dios. Continúo con lo que dice Martín Lutero. Esa palabra, justicia de Dios, yo la odiaba porque la costumbre y el uso que hacemos habitualmente, todos los doctores me habían enseñado a entenderla filosóficamente. Entendiendo la justicia, que Dios es justo y castiga a los culpables, no obstante la irreprensabilidad de mi vida de monje, yo era un pecador delante de Dios. Mi conciencia estaba muy inquieta y yo no tenía ninguna certeza de que Dios estaba apaciguando por mis obras de satisfacción. Así que no me encantaba la idea de un Dios justo y vengador. De hecho, lo odiaba, y si no jurando en secreto, por supuesto que indignado murmuré contra él diciendo: ¿no es suficiente tal vez nos condene a la muerte eterna por el pecado de nuestros padres y nos enfrenta a sufrir su severidad, su ley? Todavía tengo que crecer en nuestro tormento con el Evangelio, y que también lo que hacemos, proclamar su justicia y su cólera. Estaba de fuera de mí, estaba tan molesto con mi conciencia. Martín Lutero detestaba la idea de un Dios justo y vengador,
porque no había esperanza. Si no apaciguaba la ira de Dios con sus buenas obras, con sus méritos, no sabía cómo. Y parece que nunca era suficiente. Entre más hacía, intentando ganarse el favor de Dios, nunca era suficiente. Y esto es así, hermanos. Las obras del ser humano nunca serán suficientes para apaciguar la ira de Dios. Usted podrá caminar de rodillas, pelarse las rodillas, autoflagelarse, cargar un muñeco a sus espaldas con camino en la Basílica de Guadalupe, caminar de cabeza con 2 manos. Nada de eso puede apaciguar la ira de Dios. La justicia, hermanos, la justicia de Dios, la Biblia nos enseña que la justicia es únicamente por la fe. Y es lo que Martín Lutero encuentra en su descubrimiento. La teología de la cruz. La teología de la cruz, hermanos, nos muestra a Cristo clavado en la cruz del Calvario y nos revela que no podemos ser justos delante de Dios por medio de nuestros esfuerzos humanos y nuestros méritos. El apóstol Pablo dice claramente, volvemos a leer Romanos 1, 16, 17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En primer lugar encontramos que el apóstol Pablo habla del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es una buena noticia. Es una buena noticia que trae esperanza a todo el que cree. Dice, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Está abierto para todos, sin importar tu nacionalidad, sin importar tu estatus social. Por eso dice Pablo, al judío primeramente, también al griego. Y luego continúa, porque la justicia de Dios se revela por la fe, pues el justo vivirá por la fe. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera y me gusta más cómo lo trata de hacer lo más fiel posible. Versículo 17 en la Nueva Traducción Viviente dice, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Martín Lutero, cuando lee este texto bíblico, fue como una piedra que derrumbó todo el concepto de justicia que él tenía. Derribó sus esfuerzos humanos, derribó sus méritos, su intelectualidad, todo lo que él tenía lo llevó a cuestionar las enseñanzas de la Iglesia Católica y a ver a Cristo como nuestra única justicia de Dios. Y este pasaje no solamente derrumba el concepto de Martín Lutero, este pasaje derrumba todas las religiones y todas las sectas que hay en el mundo. El común denominador de todas las religiones es esta: sé buena persona, pórtate bien, ama a tu prójimo y serás feliz toda la vida. Y todas, hermanos, si pusiéramos a analizar una por una, cada religión, todas te enseñan. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos te enseñan que aunque la salvación es por gracia de Dios, tú tienes que aportar tus obras a tu salvación. Por eso los vemos predicando casa por casa. Entre más predique, más chance tienes que Dios te acepte en el paraíso, porque no hay certeza, es saber. Los mormones lo mismo, te enseñan de que si te casas, tienes muchos hijos, Dios te va a dar una familia eterna allá en el paraíso. Algunos pentecostales o algunos neopentecostales te enseñan que si hablas en lenguas o haces ciertas cosas, es una evidencia de que eres salvo. O está el movimiento unicitario que te enseña que si te bautizas en el nombre de Jesús, eres salvo. Y al final del día, todo termina en la misma cosa: salvación por las obras. Donde yo tengo que aportar a mi salvación. Donde yo tengo que poner un granito de arena a mi salvación. Algunos enseñan incluso que el diezmo te salva, como esta profeta o pastora Lisney de Font, que dice que Dios pone el 60% en nuestra salvación y tú pones el 40% a través de tus diezmos y ofrendas. La herejía más grande de todos los tiempos. Pero hermanos, ¿qué significa ser justificados entonces? ¿Qué fue lo que Martín Lutero descubrió que terminó con esa agonía en su alma y que le dio esa plena libertad de conocer un Dios misericordioso y piadoso y no ese Dios que estaba enojado, dispuesto a castigar a toda la humanidad?
La justificación, hermanos. ¿Qué es la justificación? ¿Qué significa ser justificados, hermanos? Muchos tenemos años en el Evangelio y hemos escuchado acerca de la justificación, pero no sabemos qué es la doctrina de la justificación. El justo vivirá por la fe. La justificación, hermanos, es un acto judicial de Dios. Es un veredicto legal que Dios emite y se basa en lo siguiente. Dios declara inocente al culpable. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Dios declara al culpable, al miserable pecador, al que tiene delitos, lo declara totalmente inocente. Imagínense esto, hermanos. Imagínense un juicio legal. Usted está acusado de un delito, es culpable, y le dan la máxima sentencia, la muerte, pena de muerte, no hay más. Sin embargo, el juez, de manera extraña, revoca esa sentencia y le dice, ¿sabes qué? Revoco tu sentencia de muerte, ya no estás condenado a muerte, te declaro inocente. Si nosotros nos pasara eso en la vida real, diríamos, ¿pero cómo? O sea, si soy culpable, ¿quién va a pagar mi delito? La justificación, hermanos, es gratuita para los creyentes. Para todo el que cree es gratuita. No te cuesta nada, pero sí tuvo un costo, hermanos. Tuvo un costo y muy grande. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios es santo. Dios es totalmente santo, que Él no tolera ningún pecado, ninguna maldad. Fíjese lo que dice Nahum capítulo 1, versículo 2 al 3. Para entender la doctrina de la justificación, primero tenemos que entender el carácter y los atributos de Dios. Y la santidad, hermanos, es uno de sus principales atributos y su carácter, que tiene que ver con su carácter y naturaleza. Nahum 1, 2, 3 dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente el culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. El profeta Habacuc dice algo muy interesante. Jehová no dará por el inocente al culpable. Ah, caray, ¿cómo es esto? Te estás contradiciendo. Me acabo de decir que Dios declara inocente al culpable, pero acá me dices que Dios no pasará por inocente al culpable. Tranquilos, hermanos, ahorita le voy a explicar qué es lo que quiere decir esto. Dios es santo y Él claro que no va a pasar por inocente al culpable. Su santidad, su naturaleza exige un pago por ese pecado. El pecado necesita ser de una u otra manera pagado sí o sí, pero para nosotros es gratuita. ¿Cómo puede ser esto? Fíjese, ahora fíjese lo que dice el Salmo 5, 4 al 6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Ay, pero es que ya me hice bolas. Me estás diciendo que Dios sí declara inocente al culpable, pero ahora me dices que lo va a eliminar porque el malo no puede habitar junto a Dios. Por supuesto. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios, hermanos, para que usted y yo pudiéramos ser declarados inocentes y no terminar como dice el Salmo? A eso que hizo Dios se le llama una muerte vicaria o una muerte sustitutoria. ¿En qué consiste eso? Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió a su Hijo para pagar el pecado que usted y yo merecíamos pagar. Nuestra salvación o nuestra justificación, hermanos, es totalmente gratuita. Y no depende de tus méritos humanos, no depende de tus esfuerzos, pero tuvo un costo muy alto que el Hijo de Dios tuvo que pagar. Dios en su gran amor y en su gran misericordia, Cristo ofreciéndose voluntariamente para venir a pagar ese delito que tú y yo merecíamos pagar. Él sufrió la pena de muerte que usted y yo merecíamos. Esa es la muerte vicaria. La palabra vicario significa uno en lugar de otro. Cristo ocupó el lugar que usted y yo merecíamos. Y es por esa muerte vicaria que ahora usted y yo podemos ser declarados inocentes aunque éramos culpables. ¡Qué glorioso amor, hermanos!
qué glorioso amor tan grande que Dios, sin nosotros merecerlos, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, dejó su trono de gloria, se hizo semejante a los hombres, yendo a una muerte y muerte de cruz, muriendo como peor de los criminales, cuando éramos usted y yo los que teníamos que estar ahí. Por eso ahorita les decía, nosotros matamos al Hijo de Dios, porque fueron mis pecados los que Dios cargó en los hombros del santo Cordero inocente. Él no merecía morir, hermanos. Él era el Hijo de Dios que estuvo con el Padre durante toda la eternidad, como dice Juan 17:5, en aquella gloria que yo tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo gozaban de esa eterna comunión y Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que abandonar su gloria para venir a morir como un criminal. Eso se llama gracia, hermanos. Y es uno de los pilares de la reforma, sola fe, sola gracia. Somos justificados por la fe, somos salvos solo por la gracia de Cristo. Usted y yo no podríamos apagar la ira de Dios. La ira de Dios no se puede pagar con dinero, no se puede pagar con buenas obras. Usted podrá ser un pan de Dios, usted podrá ser la persona más buena en todo el mundo y tener el premio Nobel de la paz y se va a ir al infierno con todo premio y Nobel. Leía precisamente anoche algo que me llamó la atención. Decía, el creyente puede ir al cielo sin nombre, sin títulos, sin riquezas, sin prestigio, pero nunca podrá irse al cielo sin Cristo. Ninguna persona, hermanos, va a entrar al cielo sin Cristo. Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado en los hombres por el cual podemos ser salvos. Esa es la doctrina de la justificación. Somos culpables, pero Dios nos ha declarado inocentes. De otra manera no podríamos ir al cielo, hermanos. Jamás. Fíjese lo que dice Apocalipsis 21:7. Cuando el apóstol Juan está viendo la ciudad celestial, la nueva Jerusalén, el cielo nuevo, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y cómo puedo yo ser inscrito en la vida del libro del Cordero? Por la fe en Jesucristo. Solamente, no podemos entrar de otra manera. Somos inmundos en el sentido carnal porque nuestra carne ha heredado la corrupción de nuestro pecado, pero el justo vivirá por la fe. Somos justificados por la fe. Si usted cree en Cristo como su Señor, confiesa a Cristo como su Salvador, esa justicia que era imputable a usted, le fue imputada a Cristo en la cruz del Calvario. Isaías 56:6 dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros. ¿Qué fue lo que llevó a Dios a tomar esta decisión, hermanos? Si vamos a pensar como lo que somos, como seres humanos totalmente terrenales, finitos. Dios es Dios. Él es soberano, está sentado en su trono, Él no necesita nada de nosotros. Cuando Adán y Eva pecó, Dios pudo haber eliminado a Adán y a Eva y haber dicho hasta aquí. No tengo por qué lidiar con estos necios rebeldes. ¡Pum! Esa pudo haber sido la opción número 1. La opción número 2 pudo haber sido, elimino a Adán y Eva y me hago otro hombre y otra mujer y volvemos a empezar. Lo pudo haber hecho. O la opción más, ¿cómo se dice? La más extrema es que Dios los pudo haber dejado así, como dejó a los ángeles, según 1 de Pedro capítulo 2:4, que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los guardó en tinieblas y los reservó para el juicio. Pudo haber hecho lo mismo con nosotros. Él es Dios, es soberano. Sin embargo, hermanos, Él no lo hizo. Él hizo todo lo contrario, envió a Cristo para pagar los pecados del mundo, porque fue el amor que lo movió, hermanos, a ver por la humanidad. Y Martín Lutero escribe algo parecido. Fíjese lo que dice Martín Lutero en uno de sus escritos de 1518. Dice, el amor viviente de Dios ama al hombre y al pecador, a los malvados, a los tontos, a los enfermos, para que sean justos, buenos, sabios, fuertes y por lo tanto los flujos de sí mismos y se lleva al pozo. Por lo tanto los pecadores son hermosos porque son amados, pero no son amados porque son hermosos.
Así que el amor del hombre huye de los pecadores, los malhechores. En cambio, Cristo dice, no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Y este es el amor de la cruz, que va donde es bueno para ser disfrutado, pero donde se puede traer bien y al mal. Me encanta esa parte de los pecadores son hermosos porque son amados y no son amados porque son hermosos. No había nada bueno en nosotros, hermanos. Nada bueno. Muchos decimos, pero ¿qué viste en mí, Dios, que me amaste? Pues nada. De por sí ya estamos feos. Y ahora agreguen el pecado que hay en nuestra vida, nos hace horrorosos. Dice Efesios capítulo 2, éramos enemigos de Dios. Muertos en delitos y pecados. Estábamos totalmente separados de Dios. No queríamos nada con Dios. Dios nos amó tanto. Romanos 5:8 es uno de los textos más conocidos para la doctrina de la justificación. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 8:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que si lo traducimos, ustedes han sido declarados inocentes por medio de la fe en Jesucristo. No por sus buenas obras, no porque usted sea guapo, no porque usted sea chaparro, alto, de dinero, no, sino por la pura gracia de Dios, por su puro amor. Y eso es lo que nos hace presentarnos justos delante de Dios. Y eso lo vemos, hermanos, en la época antigua. En el pueblo de Israel, hermanos, ninguno de ellos se podía acercar a Dios directamente. Solamente una vez al año el sacerdote tenía que santiguarse o santificarse él y su familia. Porque si él entraba nomás porque a él se le daba la gana, adivinen qué pasaba. Dijeron los niños, caía fulminado, hermanos. Porque Dios es totalmente santo. No puede entrar ningún gramo de pecado ante su presencia, hermanos. Y los sacerdotes cumplían con todo el ritual de la ley, se santificaban y entonces después presentaban sacrificio por los pecados de todo el pueblo para que el pueblo se santificara. Pero eso solamente lo podía hacer un solo sacerdote y una sola vez al año. Nadie más del pueblo lo podía hacer. Cuando Cristo viene, hermanos, va a la cruz y dice consumado es o está hecho. El velo del templo se rasgó en dos para que usted y yo, ahora sí, pudiéramos entrar. Pero no nomás entrar por entrar, porque somos pecadores. Ahora Cristo, cuando Él dijo consumado está, nos estaba declarando inocentes ante el Padre cuando nosotros pusiéramos fe en el sacrificio de Cristo. Todo aquel, hermanos, que cree en el sacrificio de Cristo y se arrepiente y confiesa a Cristo, es declarado inocente. El sacrificio de Cristo sigue vigente para limpiar los pecados del mundo. Pero es solamente para los que creen. Si usted no se ha arrepentido, si usted no tiene a Cristo como su Señor, no lo ha confesado como su Salvador, lamento decirle que usted sigue en total problema con Dios. Usted no ha sido justificado por la fe. Usted no ha sido redimido por la gracia, podrá tener la mejor religión del mundo, podrá ir a misa o al culto todos los domingos, pero si usted no se ha arrepentido y no ha confesado a Cristo como su Salvador, sigue estando en pecados y en sus pecados va a morir. Y le espera la condenación eterna. Justificados pues por la fe, dice el apóstol Pablo, solamente por la fe, no es por las obras de la ley. Porque ni siquiera la ley, hermano, mire, la ley lo único que nos revela es cuán distantes estábamos de Dios. Fíjese lo que dice 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo sigue siendo el centro de nuestra justificación. No el ser humano, no las buenas obras, y hago mucho énfasis porque tristemente me ha tocado escuchar muchos cristianos que creen que la salvación uno la tiene que trabajar. Hay que cuidar nuestra salvación con temblor y temblor porque la vamos a perder. ¿Cómo puedes perder algo que tú nunca ganaste? Dice Hechos 13:38 al 39, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Las obras de la ley no te pueden justificar. De hecho, en Gálatas capítulo 3, 10 al 11 dice el apóstol Pablo que por las obras de la ley nadie va a ser justificado para con Dios. Y vuelve a mencionar, el justo por la fe vivirá.
Y no habla de una fe X. Todo el mundo tiene fe, hermanos. Si usted ahorita va a hacer un sondeo en esta cuadra, todo el mundo va a tener fe. Algunos en Dios, otros en Buda, otros en Krishna, otros en sí mismo. Pero esa fe nos salva. La fe que salva, la fe que justifica es la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Romanos 5, 1 al 2, la Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera. Por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe. Y otra vez vuelve a insistir Pablo. Fuimos hechos justos delante de Dios por medio de la fe. Dice, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido en el cual ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. La doctrina de la justificación es totalmente bíblica y la vemos en tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y es algo que me gustaría aclarar. Muchos creen que la salvación por gracia es del Nuevo Testamento para acá. En la época de la ley de Moisés eran justificados por la ley, ahora por gracia. No, hermanos, siempre ha sido por gracia. Siempre. Las obras de la ley, hermanos, no eran para salvación. Era más una lista de cosas que hacía diferenciar al pueblo de Israel de otras naciones para su estilo de vida, pero nunca la ley sirvió para justificarnos delante de Dios. Si usted va al Nuevo Testamento, encuentra que Abraham, aunque todavía no existía la ley, Abraham fue justificado por la fe. Tenemos a Rahab, una ramera, que fue adherida al pueblo de Dios por pura gracia, hermanos. Ella no era judía. Dios le permitió entrar por gracia y tenemos muchos otros ejemplos de la gracia de Dios. De hecho, si usted va al Salmo 103, a mí es uno de los salmos que yo le llamo el Salmo de la Gracia, porque dice el salmista, como está lejos el oriente del occidente, así hizo Dios alejar nuestras rebeliones. Dice, Él no nos paga conforme a nuestros pecados. Es lento para la ira y grande en misericordia. Desde ahí, hermanos, vemos la gracia de Dios reflejada, pero sí son más visible en Cristo. Porque en Cristo la gracia de Dios se hace visible, porque Cristo va en la cruz, paga los pecados del mundo y por ese sacrificio usted y yo tenemos entrada al trono de Dios. Y tenemos asegurada nuestra salvación en Cristo. Y no la podemos perder porque no la ganamos nosotros. Todo lo contrario, hermanos. Aportamos para que Cristo fuera crucificado. Y en conclusión, hermanos, la salvación no depende de lo que usted y yo hagamos, ni de qué tan religiosos seamos, sino de la gracia de Dios. Esta es una predicación de la justificación y la gracia, hermano. Aquí va a abundar gracia, gracia, gracia y gracia. No hay más. Efesios 2, 8 y 9 dice de la siguiente manera, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o esto no depende de ustedes, pues es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, es decir, para que nadie se envanezca o que diga, yo soy más bueno que tú y yo ya tengo más ganado el cielo que tú. Muchas veces muchos dijimos eso cuando no conocíamos la gracia de Dios. Yo tengo muchos más méritos que tú, yo tengo muchos más méritos que tú para ir al cielo, tú ni a misa vas. Y creemos, hermanos, que por hacer ciertas cosas ya tenemos el cielo ganado. Pero no es así, hermanos. Necesitamos arrepentirnos y confiar a Cristo nuestra alma, porque solamente en Él hay plena seguridad de redención y de salvación. Todos los apóstoles, hermanos, anduvieron predicando la gracia y la justificación por medio de Cristo. De hecho, los Gálatas, si usted lee todo el libro de Gálatas, ellos iban a regresar a la esclavitud de la ley. Y Pablo por eso le dijo, estoy tan maravillado que tan pronto se alejaron del evangelio, no es que haya otro. Y empieza a darles con todo, hermano, a los judaizantes que querían que a fuerza los creyentes cumplieran con la ley, porque solamente por la ley iban a ser salvos. Pero Pablo dijo, nadie es justificado por las obras de la ley. Porque no fue la ley quien murió en la cruz, fue Cristo. No fue la religión la que murió por ti en la cruz, fue Cristo. Y no es tus buenas obras las que te justifican ante Dios, es la sangre de Cristo. Solamente en Cristo, hermanos, hay redención.
Martín Lutero, hermanos, fue libre con estas palabras. Y estoy convencido que Dios lo iluminó con su Espíritu Santo para proclamar esta gran verdad. El justo vivirá por la fe. Y se armó una revolución grande, hermanos, en aquella época. Él fue y clavó sus 95 tesis criticando a la iglesia de Roma en la parroquia de Wittenberg. Y de ahí salen los 5 pilares de la reforma. Sola fe, solo somos salvos por la fe. Sola gracia, la gracia de Dios es nuestra salvación. Sola escritura, la máxima autoridad y regla de nuestra fe. Solo Cristo, únicamente Cristo nos puede salvar. Y solo a Dios sea la gloria. Y eso, hermano, debe ser nuestra vida cristiana cada día de la vida. Y eso no tiene nada que ver con denominaciones o con movimientos reformados o lo que sea. Eso tiene que ver con lo que la Biblia enseña. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Porque el justo vivirá por la fe. La invitación que le quiero hacer hoy a la iglesia y a cualquier persona que no... Primeramente, si hay alguien aquí que realmente no es salvo, que no ha sido justificado por la fe, hoy es el día de la salvación. No sabemos qué puede determinar el futuro, hermanos. Y una vez muerto, ni todas las veladoras del mundo y ni poniendo al Papa de cabeza te podrán sacar del fuego eterno. Ni rezos, ni misas, ni siquiera poniéndome yo de cabeza, hermanos, te podrían sacar del infierno. El único que te puede sacar del infierno en el que ya estás condenado, porque ya estás condenado, Jesús dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y esta es la condenación que Jesús vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Si tú no crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, estás en graves problemas, necesitas arrepentirte. Necesitas confesar a Cristo, reconocer tu condición. ¿Qué condición tengo que reconocer? Que soy pecador, que merezco el infierno, que merezco toda la ira de Dios y que la tierra se abra en Dios y me trague. Eso merezco, pero apelo a la gracia de Cristo, a la cruz de Cristo. Creo en ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz en mi lugar, en su muerte vicaria, y creo que puedo ser justo delante de Dios por la fe en Cristo. Eso es lo que tienes que hacer, querido amigo o hermano, incluso que tienes años en la iglesia y que a lo mejor todavía no eres salvo. Hoy es el día. Y a los que ya hemos sido salvos, vivir bajo la gracia significa vivir, como decían en la época de la Reforma, vivir coram Deo, delante de Dios, en la presencia de Dios. Recordando, hermanos, que nuestra salvación tuvo un costo muy alto, le costó la vida al santo Cordero inocente, que Él no merecía. Y eso nos debe llevar a vivir en una vida de devoción, de gratitud, no porque eso nos vaya a llevar al cielo, sino porque ya somos ciudadanos del cielo. Las obras, hermanos, las buenas obras son evidencia de nuestra salvación, de que hemos sido justificados por la fe y de que vivimos por la fe. Puestos sobre nuestros pies, hermanos, vamos a orar. Y si hay alguien aquí que no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, hoy puede hacerlo, hermanos. Y si usted ya es salvo, oremos, hermanos, para que Dios nos ayude a seguir viviendo como lo que somos, justificados por medio de la fe, salvos por la gracia de Cristo y sobre todo ciudadanos del cielo. Oremos, hermanos. Soberano Dios, Señor, no hay palabras para agradecerte el gran amor que has mostrado para con nosotros, Señor. Señor, tú siendo un Dios soberano, siendo un Dios todopoderoso, te dignaste a mirar la bajeza de nosotros, dejando tu trono de gloria, Señor, y venir a morir, a nacer en un pesebre, Señor, un pobre y humilde pesebre, y después terminar en una cruz como el peor de los criminales. Éramos nosotros, Señor, los que merecíamos morir así. Éramos nosotros los que merecíamos ser latigados, escupidos y cargar un madero en nuestras espaldas. Te damos gracias por ese amor que demostraste en la cruz del Calvario. Cuando pediste, perdónalos porque no saben lo que hace, ahí me incluido yo. Y te doy gracias, Señor, por ese gran amor que nos has mostrado. Señor, no hay palabras que puedan realmente expresarte en este momento, Señor. No hay palabras rimbombantes que puedan impresionar tu santidad, tu carácter.
pero solamente nos resta más que decirte gracias. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Gracias porque por esa cruz tenemos entrada ante tu trono y ser declarados inocentes, aunque somos culpables. Gracias porque en esa cruz fueron clavadas, Señor, toda acta que nos acusaba. Fue clavado toda acusación, todo pecado quedó clavado ahí en la cruz y ya no hay nada que nos acuse, no hay nada que nos condene, porque ahora es tu cruz la que ha cargado ese peso, Señor, en nuestro lugar. Perdónanos por todas aquellas veces que no hemos sabido responder, Señor, a esa gracia. Por esas veces que no hemos querido responder a ese amor que nos mostraste en la cruz del Calvario. Limpia nuestras maldades cada día, Señor, y ayúdanos a vivir delante de Dios y para la gloria de Dios siempre, hermanos. Señor, recibe gloria, Señor, recibe honor porque tú eres digno de ser exaltado, Señor. Te damos gracias por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.